amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a nuestro canal InTuTech, en donde vamos a ver la segunda parte del debate del tema delimitado, el desarrollo de la identidad de género desde una perspectiva psicosociocultural en investigaciones del Perú en los últimos 10 años. Así que chicos, agárrense, prepárense porque lo que se viene son argumentos ignatistas versus conductistas. Esto va a estar muy interesante. Las bases de la biología y la discusión de la ideología. El desarrollo de la identidad en el campo ignatista se da por dos factores, la percepción de género y la percepción genética. En primer lugar, la percepción genética, en este caso, se presentan diversos síndromes. Uno de ellos sería el síndrome de insensibilidad a los andrógenos, en el cual el sujeto puede ser genéticamente masculina, tiene un cromosoma X y un cromosoma Y, o femenina, el cual se presenta con cromosomas XX. Sin embargo, uno de los cromosomas es más resistente, llamados andrógenos, así presentándose en el sujeto como una alteración genética, en donde se tiene algunas características masculinas o femeninas, pero con caracteres genéticos de un hombre o de una mujer. En pocas palabras, un hombre puede verse físicamente como tal, pero genéticamente tiene cromosomas de mujer y viceversa. Investigación realizada por Medline Plus. Información de la salud para usted. En el canal extranjero BBC se presentó un caso de el síndrome de Klinefelter. El paciente fue Manu, quien era una persona totalmente normal. Sin embargo, un día los médicos le informaron que padecía el síndrome de Klinefelter, en el cual presentaba un cromosoma más. Los doctores que lo descubrieron informaron debido a esto estaba en un estado menopáusico. A causa de tal asombro decidieron realizar más estudios médicos. Padecía de un cromosoma sexual de más, en concreto una X extra, una afección genética llamada síndrome de Klinefelter. Manu, quien padecía de este trastorno, afirma que nunca le había salido barba y apenas le había crecido algo de vello bajo las axilas, por lo cual debido a esto se vio obligado a inyectarse testosterona, porque su cuerpo no lograba producirlo naturalmente. Fisiológicamente soy un hombre, pero biológicamente soy una mujer, menciona Manu. Mencionado en la revista BBC New Mundos, realizado por Stephanie Goldberg, 23 de noviembre del 2018. Como se pudo observar, no importa si tu órgano es masculino o femenino, eso no te va a definir, y como pueden ver en este caso, internamente pueden presentarse como hombre o mujer, y eso da inicio al desarrollo de la identidad de género. Otro factor que presenta la identidad de género es el sentimiento y la esencia del individuo. En primer lugar, la identidad de género es el concepto de cómo una persona vive y siente profundamente una relación con su propio cuerpo, correspondiendo o no con el determinado sexo con el cual nació. La identidad de género se desarrolla en los niños de forma confusa. Esto es debido a los roles de género que la sociedad ha creado en todo este tiempo. Como se mencionó antes, este proceso confunde al niño, ya que piensa que si no cumple con estos estigmas por determinado género, como por ejemplo que el ser femenina signifique ser débil, delicada, sumisa, tierna, obediente, o que el ser masculino signifique ser fuerte, inteligente, dominante, rudo, independiente, el niño piensa que no pertenece a su género. Sin embargo, los conceptos de identidad de género y el rol de género son diferentes. Para Fuller, la identidad de género corresponde al sentimiento de pertenencia al sexo femenino o masculino. Precisa que el género no se deriva mecánicamente de la anatomía sexual o de las funciones reproductivas. La identidad de género, según Fernández, se refiere a la igualdad a sí mismo, a la unidad y persistencia de la propia individualidad, como varón, mujer o ambivalente. Subrayando el papel de género con relación a la identidad, aclara que
La relación entre ambos conceptos viene definida por el hecho de que la identidad de género es la experiencia personal del papel del género o rol de género, mientras que este es la expresión pública de aquel. En segundo lugar, las emociones es en esencia un acto inconsciente del individuo, y los sentimientos son las interpretaciones de esas mismas emociones. Al ser conscientes de lo que sentimos, tomamos decisiones o acciones en base a ello. Relacionando el sentimiento con la identidad de género, la persona al sentir que no pertenece al género con el que nació, tomará decisiones o acciones que busquen estabilidad con su respectivo sentimiento. Además, estos no pueden ser modificados por la sociedad o por terceras personas. Si fuera cambiado por la sociedad, la persona estaría perdiendo su esencia, la identidad de cómo este individuo se considera. Por ejemplo, un niño de sexo masculino de nacimiento no está conforme con dichas características. El niño se siente ajeno a ese cuerpo y al contrario, se siente como una niña. Este sentimiento nadie se lo ha enseñado y no ha sido construido por la sociedad. Por lo tanto, es un sentimiento propio del niño por su naturaleza. En el caso de Ángela Ponce, una modelo española transexual, comentó su testimonio que el mayor problema que enfrentaba era el no encontrar respuestas. Explica que cuando ella era pequeña y no se sentía identificada con su género, no había ningún tipo de educación de ese tipo, ni tenían la facilidad de internet, así que le tocó vivir con el desconocimiento y con dudas. Asegura que al final no podía compartir ni sentirse identificada con nadie. Y con esto concluimos que el sentimiento de ser ajena a su género presentado por Ángela es por naturaleza, y es por eso que se somete a cirugías con la finalidad de poder estabilizar sus sentimientos con la identidad que se percibe sí misma. El desarrollo de la identidad de género desde el nacimiento. Esto se da desde la infancia, cuando el niño empieza a sentir y expresarse. En primer lugar, la disforia de género es un trastorno sexual. Consiste en el rechazo de tu cuerpo y en la forma de cómo te sientes a gusto. Por ello, el desarrollo de la identidad de género se le puede catalogar como innato. En la guía de práctica de la Revista Española Endocrinología Pediátrica menciona diversas publicaciones sostienen que una gran mayoría de casos se inician a edades muy tempranas, y si la identidad de género está perfectamente consolidada, no hay motivos para esperar hasta la mayoría de edad para iniciar el tratamiento hormonal y quirúrgico. Hurtado, página 46, 2015. Y para demostrar efectivamente tenemos la siguiente experiencia, de Luana. Yo nena, yo princesa. La Mansilla. Tengo una hija trans de casi 6 años. Haré como madre todo lo que esté a mi alcance y más para lograr que mi hija sea una persona insertada plenamente en la sociedad. La madre afirma que luego del nacimiento de sus 2 mellizos, uno de ellos, desde que comenzó a tomar el pecho, se sentía más inquieto, más incómodo y claramente más sensible que su hermano. La madre afirma que uno de sus varones no tenía paz, no era feliz. Luana era percibida por su madre como un ser triste, que se daba la cabeza contra la cuna sin saber por qué. A medida que crecía, utilizaba distintos elementos para vestirse de manera femenina. Le robaba ropa a su madre y ésta se lo permitía de manera de entretenimiento. Pero esto acababa cuando su padre llegaba e inmediatamente Luana se cambiaba a ropa de varón. A los 18 meses, Luana ya había empezado a hablar y fue un día donde afirmó ¡Hay una nena que se llama Luana! Y a partir de allí exigió que la llamen Luana tomando el nombre de una compañerita del jardín. Luego de que Luana le dijera a su madre por primera vez yo nena, yo princesa, esta última menciona 2 espacios psicoterapéuticos a los que concurrió con su hija. En el primero de ellos se buscaba que la niña se identificara con el género masculino, conforme a los genitales con los que había nacido. Posteriormente, y al no encontrar resultados en el primer tratamiento, su madre decide llevar a Luana al espacio psicológico, donde se dice que un niño no nace diciendo voy a ser nena porque me convence más, sino porque así lo siente. Ahora les hablaré sobre el sociocultural y psicológico. El ser humano nace y se fortalece en la interacción social.
En primer lugar, el componente sociocultural hace referencia a todo lo vivido desde el nacimiento hasta donde nos encontramos y se encarga de la dualidad de femenino y masculino. En segundo lugar, el componente psicológico actúa de acuerdo a lo sociocultural y va definiendo sus características y la forma de comportarse, sea de un varón o una mujer. Para Tubert, en el año 2000, el nuevo ideal del yo de la joven transita por la identificación con emblemas que orientan su identidad sexual y genérica, los cuales son transmitidos de manera principal por la madre y por modelos culturales del entorno del joven, propiciando la dialéctica entre separación e identificación. Por otro lado, tenemos la idea de Locke, que nos dice que el conocimiento se crea mediante la experiencia. El ser humano llega a la existencia sin nadie la mente. Por ejemplo, en una investigación recogen la información de estudiantes de Jesús María, Breña y Chorrillos, en el Perú, sobre la percepción de los adolescentes del estilo societal parental. Se analizó y exploró sus efectos en la construcción de su identidad. Las variables se evaluaron mediante escala de estilos de socialización parental en la adolescencia y las escalas de exploración y compromiso de identidad adolescente. Se utilizó una muestra por conglomerados al azar de 180 adolescentes, en lo cual fueron transversal, descriptivo y correlacional, realizado con metodologías cuantitativas. Los resultados muestran cómo los estilos de socialización de los padres, combinados con sus características sociodemográficas, influyen en la conformación de la identidad de sus hijos durante la adolescencia. Por último, las dos posturas empleadas, el sociocultural y el psicológico, se evidencian de acuerdo a cómo influye en cada persona, ya sea por la influencia de su entorno o a través de la experiencia. El rol de las casas de estudio en el desarrollo de la identidad de género. En la etapa de la adolescencia, el desarrollo de la identidad de género se da sin importar las limitaciones presentes en algunos ambientes sociales, en este caso las casas de estudio. En primer lugar, los seres humanos tenemos la capacidad de cambiar algo de nosotros en base a nuestros gustos. Esto va de la mano con nuestro entorno social. Según la tabla rosa escrita por Pinker en el capítulo 2, nos califica como moldeadores. Sin embargo, en la etapa escolar, en algunas instituciones aún no tocan temas relacionados al respecto. Se genera ignorancia y posteriormente acoso escolar. En la revista de la Universidad Industrial de Standard se escribe un artículo donde se detalla los daños psicológicos generados hacia los alumnos. Ellos siguen manteniéndose en su idea y optaron por mantener su orientación sexual en privado. Rivero Osorio, Arias Gómez, página 149, 2020. Lo mismo sucede en el Perú. En el año 2016 se realizó el estudio sobre clima escolar a 321 alumnos LGBT de 14 a 17 años, de 20 regiones, con el apoyo de Promax y Helsen, donde el 79% sufre de acoso verbal. La identidad de género seguirá desarrollándose a pesar de las complicadas etapas. Puede venir desde casa, televisión, curiosidad, etc. Nuestro último argumento conductista es el desarrollo de la identidad de género a partir del asociacionismo. El desarrollo de la identidad de género se relaciona con el conductismo mediante la teoría del asociacionismo. En la tabla rasa, un libro escrito por Steven Pinker en 2002, se define este término como una teoría de aprendizaje perfeccionada por Mayl a fin de explicar la inteligencia humana sin reconocer ninguna habilidad innata. En primer lugar, John Luga afirmaba que cada persona nace como una tabla rasa y aprende a formar representaciones como resultado de la experiencia. A partir de esto, el artículo Identidad de género, construcción subjetiva de la adolescencia, menciona que la identidad de un individuo se construye a partir de un proceso de aprendizaje constante dentro de un determinado entorno social y cultural. Así, juega un papel importante la asimilación e integración de las pautas sociales de género establecidas. Sobre esto, el adolescente crea un patrón de conductas y características. En base a ellas, se identifica y define su identidad.
Finalmente, resulta determinante la interacción de este con el mundo exterior y las experiencias adquiridas en él. Esto comprende la interiorización de la percepción personal dentro de dicho entorno y el impacto de las dinámicas entre las relaciones y vínculos desarrollados. En consecuencia, el entorno es un factor importante para el desarrollo y consolidación de la identidad de género de un individuo. Según la filósofa Simone B. Beauvoir, no se nace mujer, se llega a serlo. Este sería el caso del actor Jesse Tota. Nunca he pensado en mí mismo de ese modo. Mi pronombre es ella. Me identifico como mujer y en concreto como mujer transgénero. Mi nombre es Josie Tota, aseguraba. En su relato explica que ella comenzó a descubrir su identidad cuando tenía 14 años, viendo un reality sobre una chica transgénero que realizaba su transición, siendo la adolescencia la etapa en la que comenzó a cuestionarse sobre cómo se considera realmente. O aprendido. O tal vez puedan ser ambos. Espero sus comentarios aquí debajo en el chat. Chicos, ya hemos llegado al final y espero que les haya gustado todo este contenido que hemos tenido para ustedes. Y no se olviden de suscribirse y activar la campanita, ¿sí? Para que puedan estar al tanto de nuestros próximos videos, que de veras les va a encantar y les va a aclarar las ideas que de seguro deben tener ahora a causa de todo este debate que de seguro yo sé que va a cambiar la forma de pensar de todos ustedes. Así que chicos, no se olviden, nosotros somos Identiotech.